para ustedes cuando escuchan la palabra Padre Marco? Bueno, para mí es sinónimo de un amigo, sinónimo de un padre, sinónimo de un hermano, de un lugar seguro, de confianza. Para mí el padre, o sea, en lo personal, yo me crié con mi mamá, el padre fue esa figura paterna que quizás en ese momento yo tuve, porque yo terminé mi etapa en el coro con 12 años y teniendo 7 años. Entonces, para mí el padre es una persona que vive presente en mi mente y en mi corazón. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Make Dreams Happen, haz que tus sueños pasen. Hoy estoy súper contento porque tengo un episodio muy especial, un episodio que de verdad me llega a mí en lo personal. Es parte de mi historia y parte de y es la causa por lo que hago esto, lo que es coaching, lo que es servicio a ustedes para decirte que todo lo que puedes y todo lo que te imagina, todo lo que piensa, todo lo que sueña se puede hacer realidad. Y yo tengo desde pequeño, sin darme cuenta, esas cosas pasaban. O sea, la manifestación, el creer en Dios, el servicio, porque yo estuve en un coro en donde soy, en Chinandega, que se llama Coro Hexemaní. Yo recuerdo ese coro cuando estaba pequeño, siempre deseaba estar en ese coro. Cuando iba a la iglesia del Pilar, a escuchar los cantar, siempre deseaba estar en el coro y se volvió realidad y fui parte de ese coro. El coro Hexemaní fue muy conocido al principio del 2000, 90 y 80. La historia del coro comienza en los 80 gracias a una persona por la que estoy muy agradecido y parte de la persona que soy hoy es gracias a él también. Es el padre Marco Desi. El padre Marco Desi era un sacerdote italiano que llegó a Nicaragua a servir, a ayudar a los demás, a ayudar a esos niños en el hogar del niño, un hogar de niños huérfanos y niños marginales que vivían ahí. Estando ahí, el padre Marco se le ocurrió esta idea de hacer coro Hexemaní para servir, para ayudar al hogar del niño en un momento donde el hogar del niño se estaba quedando sin benefactores. El padre Marco, con su oído a música, con su oído a la música y con su experiencia en la música, decidió iniciar este coro. Muchas personas no saben de que el padre Marco era músico de profesión. En el seminario aprendió la música, sabía tocar la marimba y él inició tocando la marimba en las misas de la capilla del hogar del niño. De ahí inicia el coro Hexemaní. Y el resto es historia y se lo vamos a seguir contando porque tengo a tres de mis compañeros del coro Hexemaní, Marvin Ruiz, Ángel Narváez y Yalmar Molina. Yalmar fue solista y Marvin también. I'm sorry, Marvin, si te estaba desacreditando, pero Marvin también fue solista del coro y el bajista profesional y el bajista de este coro también está con nosotros. Y yo, que fui parte del coro y tocaba el bongo, si no más recuerdo, pero hoy soy súper contento y estoy muy agradecido también con ustedes por ver estos episodios y estoy agradecido con cada una de las personas que hace posible esto y especialmente con mis compañeros del coro por aceptar esta invitación de platicar cómo fue la experiencia, de revivir esta historia que es parte de la historia nuestra, de la historia de Nicaragua y de la historia de Chinandega, porque el padre Marco dejó un legado inmenso en Chinandega y lo que hizo el padre Marco nadie lo ha hecho y creo que nadie lo vuelva a volver a hacer. Así que le quiero dar la bienvenida a mis compañeros, a Marvin, Hola. a Ángel y a Yalmar. Bienvenidos muchachos. ¿Cómo están? Muchas gracias, gracias. Gracias por tenernos en tu episodio con mucho gusto y con mucho amor. Nos da un placer enorme poder estar aquí. Sí, sí, agradecerte por el espacio y porque creo que has sido el líder en este,
en esta idea de poderle platicar un poco al mundo. Espero que tus seguidores sean muchísimos, y que mucha gente se pueda enterar de la historia que fue el Coro Getsemaní, y agradecerte por el espacio. Sí, gracias por invitarnos a tu espacio, ¿verdad? Creo que sos un excelente comunicador, ¿verdad? De ideas y de motivaciones, pero también, ¿verdad? Las experiencias que compartimos, ¿verdad? En lo que has introducido a tu programa, que fuimos parte de un sueño, así lo categorizo, y que hoy vamos a contar nuestras experiencias en el Coro Hexamaní. Así que gracias por tu Era, invitación. gracias a ustedes de verdad por aceptar esta idea de reunirnos, aunque sea en línea. Lo tratamos de hacer en persona, pero no se pudo. Pero ahora sí, con los pocos que estamos, se los agradezco. Y bueno, cuéntenme un poquito. No sé si ustedes sabían eso que dije al principio, de que el padre Marco era músico y aprendió, sabía tocar la marimba. Bueno, yo no, yo me enteré prácticamente casi 20 años después de la experiencia que viví en el coro. No sabía absolutamente que el padre tenía conocimiento en la música, pero haciendo memoria recuerdo muchas veces que el padre, cuando nos poníamos a practicar y todo eso, él siempre también aportaba ideas para los temas que teníamos que sacar en ese momento. Entonces tiene sentido muchas cosas. De hecho que a mí me parece haber escuchado una vez, creo, lo de la marimba, pero incluso yo que, bueno, de toda la generación de ustedes, soy uno de los más antiguos, pero bueno, obviamente no más antiguo que Lubin o cualquier otro de los muchachos, pero no recuerdo mucho, pero igual que Marvin, haciendo memoria, si ustedes se ponen a pensar, o sea, el padre no solamente aportaba a lo que era la música, pero también tenía un buen ojo para la danza, para el baile, porque yo siempre me quedaba asustado de que cuando estos muchachos bailaban, o sea, la atención al detalle, el más mínimo detalle, siempre ahí estaba para decirle a los muchachos, recordarle que tenían que estar en sincronía. Obviamente no creo que el padre haya sido bailarín, pero sí, o sea, sí tenía y me imagino que con los tantos años, ¿verdad? Que realizó la labor de las obras benefactoras, me imagino que desarrolló también todo tipo de talento. O sea, hay tanto para la música, ya que tocaba marimba, ya que lo aprendió en el seminario, pero me imagino que también para la danza. Porque eso de los bailarines también no es algo que se empezó en el 2000, sino que es algo que ya viene con mucho tiempo, desde mucho tiempo antes. Ya bien hecho. Sí, algo como dije el interesante, el coro, como dice, el coro siempre fue, la misión del coro fue servicio y así fue como inició el padre. Como dije al principio, el coro, con la idea del coro, inicia cuando creo que, si no me equivoco, vos estabas ahí, Marvin, cuando Lubin dijo que después del terremoto, muchas personas de los benefactores se fueron de Nicaragua y el hogar del niño se quedó prácticamente sin entrada. Estamos hablando en los años 70, entonces. Sí, después del terremoto, sí. 38 por ahí. Sí, como el 78 por ahí, el hogar del niño se quedó sin entrada, entonces al padre se le ocurrió hacer un viaje con los del Pero era coro de Nicaragua, sí. sí, de hacer el viaje a Miami, fue el primer viaje con los niños del coro. Y algo muy interesante, cómo es Dios y cómo es cuando te ayuda. El padre, según nos contó Lubin, ese primer viaje que hizo el coro fue a crédito. Los boletos prácticamente se los dieron a crédito porque no había dinero. Sí. Y así fue que inicia la historia del coro, o sea, así comienzan los viajes año con año y los nicaragüenses que estaban en Miami les gustaba escuchar la música folclórica y la música, eso y así fue conociendo el padre a gente que se fue uniendo a este proyecto para hacer que el coro fuera haciendo sus viajes. Entonces, eso es igual algo que yo creo que muchas personas no sabían, cómo fue el primer viaje del coro. O sea, crédito. ¿Te imaginas ir Dijo Ludwig, mencionó una frase
que el padre, no recuerdo a quién se lo dijo, pero le preguntaban al padre, pero padre, ¿cómo vamos a hacer si no llevamos dinero? Y él dijo, Dios va a proveer. Y dice que ese primer viaje fue en un éxito que ni él se lo esperaba, pero que fue un total éxito y ahí fue donde otras personas se unieron a la causa. Y sí, él dice de que los boletos de avión fueron al crédito y que él sentía en su corazón de que la gente iba a apoyar. De hecho que sí, el padre, el concepto del que estás hablando, el padre siempre fue muy creyente de la divina providencia. Yo me acuerdo cuando se estaba construyendo la iglesia, Betania, el padre cuenta tantas historias de que no había terminado de recaudar para los materiales, pero el padre dijo, se va a hacer. No tenía el ladrillo que está en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. No hacía falta. Y el padre siempre, creyente en la divina providencia, dijo, ahí va a salir, ahí va a salir. Y así se dio la cosa, así, o sea, de repente, y yo no me sé la historia muy bien, pero sí recuerdo haberla escuchado, de que alguien dijo, padre, yo voy a proveer para el ladrillo de la iglesia. O sea, es una de las cosas que el padre siempre fue muy creyente en la divina providencia. Y siempre le salieron las cosas, porque ven cuántos proyectos hizo el padre. Pero bueno, muchachos, cuéntenme un poquito, porque estamos hablando, todos iniciamos en el coro de diferentes formas. Cada quien tiene su historia. Antes por ejemplo, en mi caso, yo no sabía muy bien quién era el padre Marco antes de entrar al coro. Pero vos, Ángel, vos sos el que tuviste más tiempo de nosotros, el más viejo en el coro y el más viejo de edad también aquí. Que ese no es un tema que se va a hablar, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cómo fue que entraste vos al coro y qué sabías vos del coro antes que entrar al coro? Contame esa historia y quiero saber cada uno de ustedes cómo fue su entraron al coro. Voy a darle una historia resumida porque podría yo contar en detalle con pelos y señales y pasaríamos aquí. Bueno, lo que tal vez mucha gente, lo que no ha Escribiendo un visto, libro. lo que tal vez la gente que no ha visto detrás de las cámaras es que llevamos como media hora hablando Sí, y fácil se puede ir para largo, pero no sé, ustedes de hecho que cuando ustedes entraron, la generación de ustedes entraron en una generación donde el coro ya era bastante conocido, mientras que cuando yo entré, todavía no conocí, bueno, en realidad nunca lo había escuchado. Yo me acuerdo cómo es y yo con doña Clarisa, la mamá de Lubin, un cariño tremendo porque ella fue una de las personas que me postuló para el coro. Entonces, en ese tiempo, doña Clarisa se iba de sección en sección, no sé cómo fue con ustedes, pero en ese tiempo yo estaba en sexto grado, me acuerdo, en el aula que tenía aire acondicionado, de hecho, que me acuerdo que doña Clarisa iba de sección en sección nos ponían a cantar, no sé si era el himno a la alegría o no me acuerdo cuál era. Y iba escogiendo de cada sección, se agarraba como 5 o 6 muchachos, ¿verdad? En ese tiempo el Pablo VI todavía era varonil, o sea, es decir, todo masculino, agarraba 6 y luego esa era la primera ronda y luego iba a la segunda ronda. Entonces ya pasé pues la primera ronda de sexto grado y quedamos 4. Entonces en ese grupito donde entré yo, entramos 4, que era Darío, José Darío, que era el hijo de una de las profesoras. ¿Profesora Luisa? Sí, la profesora Luisa. Darío, Güences, Luis, se me escapa el nombre, Luis, no me acuerdo, Luis Ordóñez y yo. Y eso fue que empezamos las prácticas y ahí nomasito hicimos el primer viaje a Houston.
que fue por una semana. Y en realidad que yo me acuerdo que yo estaba con la emoción del viaje, que hasta me acuerdo que en el avión de Continental en ese tiempo nos dieron un tres leches. Yo estaba con la emoción del viaje y yo decía, ay, sí, vamos a viajar, que tengo que cantar y todo. Voy a viajar. En realidad, pues nunca yo, o sea, tenía 11 años, jamás se me ocurrió pensar en la grandeza de lo que se iba a embarcar mi vida. Jamás ni nunca me pasó por la mente. Nunca jamás. ¿Y en Y qué año fue eso, Ángel? eso fue podría haber sido en el 99, 98, 99. Claro. 98, 99. Y que bueno, hicimos esa gira, luego hicimos una gira al año siguiente. Y después de la segunda gira fue que se deshizo el coro para que entrara la nueva generación, que ya fue la generación de ustedes. Ahí entra entonces, ahí entra Yalmar y Yomar. Yalmar, Yalmar. ¿cómo, Sí. cómo fue yo creo que la tuya fue algo similar a la mía. ¿Ya habías escuchado del coro Getsemaní o del Padre antes de entrar y cómo fue que entraste vos al coro? Sí, bueno, primeramente yo había escuchado no tanto del coro, sino del padre. Tengo un vago recuerdo de haberlo escuchado en una noticia, porque casualmente 2 años después, perdón, 2 años antes, ¿verdad? Que yo entré al coro, había sucedido un gran desastre natural en el área, pues, de donde nosotros somos, de Chinandega, en Nicaragua. Obviamente fue una tragedia bien grande y creo que ahí tuve la primera noción del padre, un poco que obviamente yo había llegado al colegio un par de años antes, porque obviamente mi abuelita me había matriculado, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba eh, en la sección, ¿no? Estaba en primaria y pasó alguien diciendo que quién quería cantar, quién tenía el talento, ¿verdad? Estoy hablando del año, en el 99, ¿verdad? Creo que si mal no estoy, tal vez mucho me corregirá. Fue en septiembre, si mal no estoy, Sí, fue ¿verdad? en septiembre. Sí, fue en septiembre, no recuerdo la fecha, pero fue más o menos a mitad del mes. Y obviamente llegaron a la sección, ¿verdad? Eh, y yo no levanté la mano porque no sabía realmente bien de lo que estaban hablando, ¿verdad? Pero de repente un amigo mío, ¿verdad? Me dice, levanta la mano, no seas tonto, me decía. Bueno, entonces yo levanto la mano y yo levanté la mano. Entonces me imagino yo que dentro de los que vieron los más pequeños fue que quizás llamé un poco la atención, ¿verdad? Porque realmente no sabía qué era, ¿no? Realmente. Y obviamente, como dice Ángel, todavía en mi tiempo, ¿verdad? Quien realmente era el filtro primero era la profesora, en este caso la profesora Clarisa, que era subdirectora de primaria del hogar del niño, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente el pabellón donde ella estaba en su escritorio afuera y fuimos directamente a ella. Ella era como ese oído, creo que mágico que también ella tenía, ¿verdad? Además de una excelente profesora, un legado bien grande, pero creo que ella tenía también esa chispa de saber quién encajaba o no, ¿verdad? En lo que más o menos el padre buscaba. Y creo que me acuerdo de Omar, no sé si estaba vos. Sí, bueno, este, y obviamente pues el padre nos escuchó, pasó uno por uno, ¿no? Y obviamente él se ponía, ¿no? En semicírculo, eh, obviamente se detuvo donde yo estaba, ¿no? Me imagino que porque tenía una cierta entonación y así fue que yo entré al coro, pues obviamente era uno de los elegidos, ¿verdad? Y así fue que entré, ¿no? Después un poco fue historia, ¿no? De lo que ese Ya, año y posteriormente lo que hicimos. ya. Básicamente fue. Igual, yo ya había escuchado hablar del padre porque obviamente yo vivo o vivía a una cuadra y media de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, o sea, yo ya había escuchado hablar del coro, como dije al principio. Yo iba a las misas y yo me acuerdo de Ángel, de Paul, me acuerdo de Darío, de Juan Quevedo,
yo iba todos los domingos a misa, que incluso yo me acuerdo que a Ángel le decían enano o algo así, no me, por ahí creo. Y yo siempre iba, me acuerdo, al coro. Y una vez el padre en una misa dijo de que el coro ya se iba a desintegrar, que creo que fue cuando ya nos buscaban la generación. Y miren qué divertido que es yo, ay, mi oportunidad para entrar en el coro. Doña Clarisa llegó, ese fin, porque ese fue un domingo, Doña Clarisa llegó el martes a mi salón y dice, van a cantar esta canción. Y yo puse a cantar, papá, y Doña Clarisa no me escogió. No me escogió, sino que escogió a Herbert, ¿te acuerdas de Herbert? Sí, el Herbert era amigo mío y me dice, Moncho, acompáñame, me dice, porque no sé para qué es eso. Yo fui con él al pabellón ese y fui prácticamente de colado, pues porque a mí no me había escogido Doña Clarisa. Y me metí ahí y me puse a cantar. Y yo creo que a Doña Clarisa se le olvidó que no me había escogido. Y entonces, ah, para que vean cómo es las cosas, ¿verdad? Cuando uno manifiesta las cosas y se las pide a Dios, así suceden. Y así fue, yo entré, fui, me acuerdo, después como a los 2 días, fuimos donde el padre y estaba Yalmar, Omar, el Chele, Julio, Aldo, Plinio y así fue que entramos y así fue que entré al coro y como decimos, el resto es historia, pero yo creo que de los tres, nosotros nos acordamos bien, bien de cómo fue que entró Marvin al coro. Yo sí, fue completamente diferente. Creo que mi etapa en el coro fue la última generación. Yo entré al coro en el 2003. Entonces, yo recuerdo haber pasado por eso que ustedes vivieron, donde llegaban a escogerte al salón de clase, pero en este caso yo no tuve la oportunidad de conocer en ese momento a doña Clarisa. Quien llegó a hacer el tipo audición fue el profesor Marvin. Que en paz Entonces, descanse. en paz descanse el profesor Marvin. Entonces, él llegó y yo igual, yo no levanté la mano al principio, pero cuando veo que todos mis amigos, compañeros de clase levantan la mano, yo levanté la mano y la cosa es de que fuimos 5 escogidos. Pues cuando viene la segunda etapa, entonces de los 5 solo me quedo yo, pero a mí no me pasan directamente al coro Getsemaní, a mí me pasan al coro Santa Lucía, el coro de los niños no videntes. Entonces yo ahí empiezo a conocer lo que es cantar, porque yo no sabía nada. En mi familia pues no había músicos ni nada. Entonces pasé como 1, 2, 3 meses ahí. Yo recuerdo de que ya no quería seguir, porque eso era de que después de clases a las 2 de la tarde ir todos los días a practicar al coro Santa Lucía, y entonces me había desanimado. Y recuerdo de que el profesor Marvin me llegaba a buscar en bicicleta desde Montserrat hasta Carretera Corinto. Y estamos hablando de tal vez unos 6 kilómetros, ¿no? Unos 5 kilómetros por ahí. Y él me llegaba a buscar y yo le decía a mi mamá, no, dígale que no estoy o que estoy dormido. Hasta que mi mamá tiene mucho que ver en mi historia en el coro, porque ella fue quien me alentó y quien me dijo de que participara. Que ahora le digo, valiente usted que me dejó viajar a los 7 años. Claro. O sea, entonces, Era un reto grande para una madre, ¿no? claro. Creo que ahora todos ya como padres lo podemos entender. Sí, no, claro, claro. Entonces, la cosa es de que me convence mi mamá y ese día yo acepto ir con el profesor Marvin, porque él estaba insistiendo de que iban a llegar a escucharme a Santa Lucía el profesor Ludwig y el padre. Pero yo ese día andaba con una gripe terrible, terrible, y así me fui. Como yo iba con la idea de que no iba a participar y más bien estaba cumpliéndole a mi mamá en ir, entonces llegué y me escucharon. Me acuerdo que la canción que canté fue Las Manos. Empecé a cantar y yo empiezo a chorrear. ¿No? Y recuerdo que el padre vino y me sacó un pañuelo y me dice, límpiate. Y me limpié. Entonces empezó a hablar con Luis y
me escucharon cantar y le dice, Ludwig, que te acompañe a la práctica de hoy en la tarde con el coro. Y así fue. Yo llegué, ustedes estaban practicando, creo que era en el comedor de Betania, creo que ahí era donde estaban practicando y ustedes en un mes salían de viaje. Iban 6 meses a Italia y a Estados Unidos. Entonces a mí Ludwig me dijo, bueno, si quieres viajar, tenés que aprenderte 22 canciones en menos de un mes. Ya queda en... Agresivo. Y así fue. Y así fue ya el resto, pues, historia. Pero así fue como entré al coro yo. Resumiendo. Hablan, sí, qué bueno que digas eso, que ya faltaban prácticamente un mes, creo, para el viaje. Sí, Bueno, una de las características del coro, muchachos, que era que viajábamos, ¿verdad? Que viajábamos fuera del país, que como decís, como ustedes como vos dijiste, viajaste a los 7 años, éramos niños, todos viajando, imagínense, 17 chavalos viajando y solamente el padre y Lubin prácticamente de adultos. ¿Cómo fue para ustedes su experiencia en esos primeros viajes y en los demás viajes? Porque en mi caso, por ejemplo, yo hice, fue 2000, 2001, Yalmar, 2002 y 2003. Yo hice 4 viajes y creo que fue uno a México, ¿verdad, Yalmar? Hicimos Sí, A juntos, son Cancún. 5. sí, Ujú, en a el Cancún, 2000, Eh, fuimos en mayo. sí. ¿Qué tal fue para ustedes esa experiencia de viajar a esa edad? Y cuéntenme o cuéntenos cómo algunas de las cosas únicas que se vivían en esos viajes o que todavía tienen ese recuerdo y bueno, ustedes, por ejemplo, Yalmar y vos, Ángel, son papá, yo, Marvin y yo no somos, pero ¿qué historias les cuentan a su hijo o a la gente así? Cuéntanos qué tal fue esa experiencia. hay muchas cosas. O sea, la historia de los viajes pasaba de todo. Anécdotas súper chistosas, anécdotas, eh, bueno, súper chistosas que se quedarían en los que viajamos porque hay una demasiado chistosa. No, pero se pueden contar porque las contamos la vez pasada, así que se pueden contar. Sí, no, digamos que a uno de nosotros, bueno, no, ok, las mochilas con las que viajábamos, que hay unas que estaban todas hediondas a berrinche porque Marvin. uno de nosotros escondía los calzoncillos orinados. Pero vamos a lo siguiente, ok, pero son historias que se quedan entre nosotros y hay de esas como tantas, ¿verdad? Porque era una hermandad, es decir, o sea, por todo ese tiempo que viajábamos juntos y todo el tiempo que convivimos igual, era una hermandad, verdaderos hermanos. Para mí es una anécdota de 2 partes, porque uno lo pasé como miembro menor, integrante o miembro nuevo del coro, donde uno tiene que aprender las reglas, uno tiene que aprender la música. En ese tiempo pues aprendemos a cantar, toda esa parte, y luego me tocó vivirlo como líder del coro, o sea, como miembro ya más adulto, porque obviamente, digamos, todo el equipaje del coro, yo era el responsable de mantener la lista, encargado de la comida, con Magdiel, la lavandería, toda esa parte, ¿no? Y son cosas que, créanlo o no, son cosas que me prepararon para la vida de adulto, para ser la persona quien soy yo hoy en día. O sea, que jamás ni nunca se me pasó por la mente que todas estas experiencias de algo me iban a servir. Y eso son nada más las partes, experiencias vividas en el coro, en los viajes, etcétera. Ni siquiera estamos hablando de lo que aprende uno acerca del servicio a los menos privilegiados, porque eso al fin y al cabo todos lo aprendimos y sentimos de cierta manera cierta vocación a querer ayudar a los demás, y que con orgullo lo hicimos por tantos años.
siempre son cosas que en ese momento no lo entendí, pero ya de adulto, cuando hablamos de nuestros hijos, cuando hablamos de las historias que les contamos, cuando hablamos de las cosas que tratamos de impartir, ya uno lo entiende con una mayor profundidad de poder decir que, digamos, todos nosotros podemos decir que en la iglesia de Betania había una placa dedicada al coro Getsemaní. Jamás ni nunca a mí me puse a pensar de que me fuera a impactar tanto, sin embargo ahora lo entiendo y el de saber y decir, hombre, lo que nosotros hicimos no era tarea fácil. Así como a Marvin me pasó a mí también de que hoy no quiero ir a práctica porque era, o sea, si se ponen a pensar, nosotros venimos trabajando desde muy temprana edad. Era un régimen casi militar, la práctica, Sí, la hora. todo el día. Todo un día. Y nosotros llegábamos, ¿a qué hora llegábamos a la casa? Después de práctica. 7 de la noche, 8 de la noche. 7, ok. Los que vivían, vos, Ramón, que vivías ahí en Montserrat, te quedaba cerca, o sea. Era el Sí, pero primero. parece que yo me iba a hacer todo el recorrido con ustedes, así que yo siempre Ahora, iba del último. Bueno, pero vos ibas de vago. Pero pongámonos a pensar las cosas que aprendimos y poder reflejar en ese tiempo que hoy nos forjaron, ¿verdad? A ser hombres de bien, pero también de decir, esa placa que dice Coro Getsemaní, eso es algo que cada uno de nosotros puede sentirse orgulloso. Sí. Eso es algo que de lo que le contaba a tu hijo, con bastante orgullo, que las cosas, las obras que se realizaron, que hablamos Betania, la iglesia, el seminario, la casa pastoral, la casa Santa Lucía, las escuelas del Aldo Dumont, todas esas cosas fueron hechas, realizadas en parte por el esfuerzo que todos nosotros y la gente que vino antes de nosotros, donde pusieron su granito de arena. Y eso es algo que todos nos llevamos con orgullo. Entonces, ahí están las dos partes, ¿no? La parte que uno como integrante, cuando uno va empezando, donde uno en realidad no entiende la magnitud de lo que realiza, y a la parte que uno ve como adulto, reflejando en ese tiempo vivido, que ya uno ya tiene la capacidad de comprender esas cosas. Sí. Eso, Sí. pero, y esto como sí, todas esas obras se hicieron por parte por el viaje, por el viaje que hacíamos, por la práctica. Sí, exactamente. Y me gustaría un poquito hablar más de eso adelante, pero ahorita quiero enfocarme nomás en lo que fueron las experiencias como tal en los viajes, conocer, porque mucha gente sabe que viajábamos, pero no saben que había una logística, así como decía, éramos 17 muchachos, y cómo dice la gente, cómo hacía el padre Marco para controlar a 17 chavalos, para alimentar a 17 chavalos, para que se bañen. Y Marvin, vos y yo estuvimos platicando allá que, por ejemplo, esa logística, por ejemplo, cada quien tenía un número. Sí. Y vos siempre eras el número Sí. 1, porque eras el más pequeño. Y después lo más grande es que vos, Ángel, como vos decís, eras el encargado de la alimentación, era como lo que vos dijiste. Pero también habían como vos decís, habían sus cosas divertidas, habían sus cosas, por ejemplo, nosotros estábamos platicando, Marvin, que vos, la vez pasada, que, por ejemplo, ustedes tenían también su ventaja, los que hacían... se encargaban de la cocina. Sí, de la porque comida. ustedes comían de más, se agarraban con comida y cosas así. Entonces, en mi caso, yo me acuerdo que yo era el encargado de las cotonas, que era el encargado de doblarlas y todo eso. Ya. Y Que tenemos una historia bien interesante. que le contamos la vez pasada, que como te digo yo, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo que nosotros éramos, porque normalmente esas bandas que viajan tienen a su gente que descarga, que monta el escenario, y nosotros éramos los que descargábamos, cargábamos, montábamos el escenario, poníamos los micrófonos, desenrollábamos, y todo lo hacíamos ¿en cuánto tiempo? De nosotros llegamos a romper récord, creo, Yalmar, si no estoy equivocado, en 15 minutos. En 15 minutos. Creo que fue. Sí, Íbamos, eran 15 minutos. Hicimos 18, pero creo que hubo una que hicimos en 15 minutos. Y Sí,
Lo que pasa es que como ven, estamos llevando el hilo de la plática, o sea, era una organización, una logística que obviamente en el caso de Ángel, pues él se organizaba. Lo más duro de lo de Ángel era el primero en levantarse, eso sí. Sí, Eso era lo más duro, porque Sí. a veces, pues comunicando, ¿verdad? En tu programa, que saber también que a veces teníamos viajes muy temprano. Entonces, imagínense, de nosotros teníamos que estar, pónganle, a las 7:30 ya en la Vans para que nos trasladara, y Ángel pues se tenía que levantar que 5:30, 6 de la mañana, hacer los huevos y darle de comer. Y yo pasé de simplemente de enrollar mi cable y el micrófono y guardarlo, que allá en mi último viaje fue bastante duro, porque obviamente yo tenía que armar en 15 minutos, yo tenía que armar un set completo, porque, bueno, como todos sabrán, pues yo participé de 6 años en este proyecto, en el cual yo inicié cantando, ¿verdad? Inicié como segundo solista y después como me quedé como solista, ¿verdad? Pero obviamente, gracias al profesor Lubin, ¿no? Que nos fue formando, porque después el coro tuvo una transición de coro de iglesia a prácticamente, llegamos a presentar un espectáculo de 2 horas, Sí. en el cual pues hemos visto muchos videos, pues que recientemente nos hemos deleitado. Entonces, era una disciplina total que nosotros fuimos adquiriendo, ¿verdad? Y en la cual nosotros poníamos, además de nuestro talento, ¿verdad? Tanto en la música, en el canto o en el baile, pero también era una disciplina, que entonces llegamos a armar el escenario en 15 minutos, en donde ahí me tocó, o sea, Tenía poníamos la micrófonos, intensidad que cables tenía. y todo. Teníamos el set Y esos completo 15 minutos incluía también la configuración de sonido. sí, Sí. la prueba también de sonido de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es que, ¿sabes? Yo considero de que nosotros nos mentalizábamos de que teníamos que hacer todo. O sea, eh, me refiero a la ayuda. O sea, que si estás viendo que el compañero viene cargando los parlantes con el otro, como vos vas a Claro. estar sentado viendo y no haces nada. Entonces, yo recuerdo de que, bueno, siempre fui el más pequeño en el coro, pero yo sentía esa necesidad de que mis compañeros también vieran que yo ayudaba. Entonces, yo me ponía en los brazos hasta 8 o 9 pedestales de un solo, y así iba, y el chaparrito Como leña, Marvin. como leña. Pero yo me sentía bien porque ese era mi aporte a que redujera el tiempo en armar y en Es probar que, sonido y todo eso. es que Recuerdo de que una vez, en realidad sí era trabajo en equipo. O sea, sí era trabajo en equipo. Todos, entre todos y todos. Cuando decimos que era hermandad, era una hermandad, y en pleitos también, así como hermanos, también nos peleábamos. Era una hermandad. Sí, era siempre había eso que me gustaba que el padre fomentaba, que éramos hermanos prácticamente. El viaje que vos dijiste, Marvin, 6 meses viviendo prácticamente juntos, viviendo, o sea, dormíamos pegadito en los sleeping bags, porque eso también la gente a veces no sabe cómo nosotros no nos quedábamos en hoteles, no andábamos en lugares lujosos, sino que nos quedábamos en la casa o de la en familia este, del padre en En Italia, particular, no, o en la casa de Don Fran en Houston, o en Atlanta, donde John, y Y dormíamos en Sabrina. sleeping bag. Y la otra cosa, hay veces había solo un baño y éramos 16, 17 chavalos, entonces, como él. hablando de las cosas que suceden detrás del escenario, ¿verdad? Eran baños de 5 minutos. Exacto. Y en esos 5 minutos es entrada por salida. Y ahora, cierto, que sí era el primero en levantarme, pero tiene sus beneficios, porque mi baño también, yo me podía tardar un poquito más, porque ya todos ustedes, los que estaban desayunando, ya dejaba todo listo, yo me iba abajo a bañar, entre los beneficios. En la parte de Y comillas de más también es otro beneficio. No sé, lo más gordito. esa historia no la recordamos,
¿Cómo no hay Sí, que lo más- recordar? Pero ok, entre mi historia favorita, de ahí, o sea, memoria, eh, no sé por qué, a mí la casa de Santo Antonio en Mercadelo me gustaba muchísimo. No por la casa en sí, pero ¿se acuerdan ustedes el desayuno? Era, Como lo había espérame, ahí, a ver si me Yo recuerdo. sí me acuerdo. Esa era como como que parecía como asilo, ¿no? Algo así. creo que era un como asilo, ajá, exacto, Ajá. que estaba Sí, la sí, ya parte me acuerdo. A mí me de gustaba eso también. íbamos a Había muchos desayunar pinos, me en la acuerdo, de cafetería, afuera, y nos íbamos a desayunar a esta cafetería que tenía los croissants de Sí, chocolate. y tenía el café, o sea, era Enfrente quedaba, muchacho, ¿no? el mejor café que he visto yo en mi vida y lo yo rico que creo que olía, sí, ¿se yo acuerdan? creo que sí, Sí. del mejor café que he tomado en toda mi Sí. vida. Riquísimo, ¿no? Los croissants Como el eran croissant, La leche, exactamente. recuerdo Era. que como espumosa y Oh, todo. sí, yo me Es acuerdo de que eso. era, Oh, no my sé God. si era un Sí. capuchino o no sé qué era, pero lo hacían súper riquísimo bueno, buenísimo. Nunca, no, y no he se vuelto a fueron, probar algo bueno, así yo No, nunca en mi yo vida. tampoco. Increíble, increíble la cuando no repostería que teníamos había. actividades, se armaban unas perreras ahí en esa cancha que había ahí, Sí, donde nos poníamos a jugar soccer, fútbol. sí. Y lo que Fútbol, una por de mis favor. historias favoritas, el padre era tan competitivo que no le gustaba perder. Sí. Sí, Entonces, Sí, yo claro, me sí. acuerdo de eso. el Chele y yo, ¿verdad? No, íbamos a un equipo, o mejor dicho, los más mayorcitos no íbamos a un equipo, claro, porque queríamos competir. Y me acuerdo que una vez que le ganamos al equipo del padre y se pegó una molestada y decía, porque ustedes hicieron trampa, dice. Y así con esa certeza, Es cierto, eso. Sí, digo, ¿sabes qué? no le gustaba perder. Era Yo muy ¿Sabes? recuerdo algo competitivo. así también de una vez de No. que estábamos en competencia después de una cena a quien aguantaba sin parpadear y se le ocurre a Eduardo competir con el padre. Y yo recuerdo de que yo recuerdo que le decía a Eduardo, Eduardo, y el padre solo me hace así. De verdad. Yo me acuerdo de esto. Oh my God, sí es Y cierto, yo me después de acuerdo. que no lo estaba apoyando a él y apoyaba a Eduardo. Era súper Era competitivo, súper súper competitivo. competitivo. En ¿Sabes todo. qué? O sea, Hay cosas, por ejemplo, que yo no me acordaba. Por ejemplo, eso que vos contaste ahorita de los juegos esos de fútbol ahí en Italia, yo no me acordaba muy bien, pero sí es cierto. El padre se iba en el equipo de los más pequeños y los más grandes pues con los más grandes, sí, yo me acuerdo. Sí, Así que, sí, o sea, el padre era una persona muy deportista y competitiva, pues, y obviamente a veces lo hacíamos enojar. ¿Te acuerdas, José Ramón? No sé si fue el primer viaje, que una vez, creo que Lubin quería manejar la Vans, ¿te acuerdas? oh no, eso Y ya fue, que, creo, uno de los segundos, terceros viajes, sí, me acuerdo sí, de eso. y me acuerdo que el padre se enojó porque todo el mundo decía que maneje el Lubin, que maneje el Lubin. Se enojó, sí es Y cierto. el padre cerró la puerta y se desapareció, ¿se Sí, acuerda? eso fue una de las veces. viéndolo en retrospecto, ¿verdad? Y como nos cae enojar, digo yo. Sí, o sea, digo yo, menospreciar, ¿verdad? Claro que nosotros, por parte del relajo, ¿verdad? Pero Sí, digo, sí. Sí, yo me hubiera porque rechado. sí, Yo solo hubiera sido haciendo el padre, yo paréntesis, lo dejo a todo. porque el padre prácticamente era chofer en el viaje, o sea, Sí, además él también. de Además de todo, todo, de ser el cerebro de todo, él era el chofer de todos además de Sí, nosotros, ¿no? todo, él también conducía la van y es cierto eso. Claro, Sí, gente que no sabe eso. El padre era, no sabe, era el padre fue chofer el con nosotros. director, el orquestero de Presentador, todo, él no la presentaba, cabeza, él todo, y el cerraba chofer, el espectáculo, chofer, de todo. todo. Una de las anécdotas que yo me acuerdo, bueno, que la platicamos, Marvin, por ejemplo, como dije al principio, yo era el que hacía, el que doblaba la cotona, el que mantenía. Bueno, yo me acuerdo que, igual como vos decís, vos tenías tus ventajas, yo también tenía mis ventajas, porque una de las ventajas es que era después de los conciertos, a mí me tocaba doblar las cotonas. Entonces, yo me acuerdo que intencionalmente lo hacía, me tardaba una hora, casi todo lo que ustedes se tardaban montando, yo me tardaba. Y una vez el padre, no sé en qué momento, porque siempre me iba atrás, yo ni cuenta, ya tenía como 15 minutos de estarme viendo. ¿Sí?
Y me dice, ok, dice, esta es la última vez, me dice, que vas a hacer esto, me dice, ahora ya te voy a cronometrar. Y yo, oh, no. Y entonces, ¿sabes? No, pero yo ya tenía rato y yo ni cuenta porque yo estaba ahí en mi mundo y el padre ya tenía como 15 minutos detrás de mí. Lindo él, así con una paciencia. Y el padre solo me observaba, yo no sé cómo, de repente habló y... de las cosas que uno no quiere que pasen. De No, las pero esa voz ronca que tenía. ninguna de las que han tenido ustedes, que esa vez yo creo que avergoncé al padre porque como era el más pequeño, ustedes se acuerdan de la vez que estuvimos participando en el Pavarotti en Frente. Sí, me acuerdo, esa historia famosa. Cuéntala, Marvin, cuéntala. Llegamos nosotros y estábamos viendo, creo que estábamos viendo probar sonido a Maná, estaban en el escenario y nosotros estábamos en las butacas y de repente escucho que Laura Pausini viene a saludarnos, no sé qué. Y yo como siempre, yo no sé qué me pasaba, porque fíjate que a mí eso de que me hacía en los pantalones, me orinaba en los pantalones, solo me pasó el primer viaje, yo no sé si era por nervio o a saber, pero Estaba chiquito, sí, man. sí, tenía 7 años. La cosa es de que yo me acuerdo que andaba de short y andaba ya empapado los shorts. Y viene a mí y se me acerca Laura Pausini, pero yo quedo viendo al padre primero, como que ¿qué hago? Y él me hace así como que, no, no te ¿Cuántas acerques. horas tenía de orinado ya, Marvin? Ya te había orinado varias veces, sí, ya, ¿verdad, Marvin? Sí, yo creo O que sea, sí. ya era repasado el pantalón ya. Sí, ya bien, bien orinado. Entonces, ella como me ve que es el más pequeño, viene y me chinea y me sienta ella en sus piernas. El picolino. Y el padre Oh, solo el picolino. entonces vengo yo y me levanto y ella se queda viendo el pantalón celeste y las dos nalguitas ahí repintadas de los orines en el pantalón de ella y dice, oh, padre, el picolino se ha fato pipí, dice. Después el padre platicando con ella que disculpara, que no sé qué, y esa anécdota, ahora a mí no me avergüenza contarla porque No, me di el privilegio. Pero mira, ¿a quién puede decir Marvin, que se ha hecho pipí en Laura Pausini? te hiciste pipí en una ganadora de una multiganadora de Grammys. Sí. Claro. Nadie, ninguno de nosotros. Artistas. Y no quería ir a práctica a Santa Eso. Lucía. Nadie puede Así decir es la eso. vida. Así es la Esas vida. son experiencias que nunca se van a olvidar y que están con nosotros y como que no al principio, cuando estábamos pequeños a lo mejor nos dan pena, pero ahora que estamos grandes nos reímos y nos hace que experiencias únicas que creo que jamás las No, volveremos a vivir. eso es lo que yo digo, de que uno de pequeño tal vez no se da cuenta de la magnitud, ya de adulto, cosas muy distintas. Sí, Claro. sí. Eso Claro que es, sí. es muy cierto, pero que es divertido y gracias de verdad por compartir eso, que hay veces la gente no conoce o no sabe esa experiencia. Bueno, la experiencia de Marvin ya ha estado en podcast, en otros podcasts también, y ya gente ya lo sabe, pero era muy bonito estar en el coro, la verdad que sí, pero también, como decimos, había disciplina también, había momentos de que teníamos que cumplir, porque nuestra misión, como decíamos, era el servicio, era recordar que nosotros estábamos en ese viaje y lo que estábamos haciendo no era por nosotros, no era por ir a conocer los lugares bonitos que conocíamos, que teníamos la ventaja de conocer a esa edad y que a lo mejor niños de Nicaragua no hubieran tenido, nunca iban a tener esa oportunidad y nosotros las teníamos, pero lo tuvimos, pero como dijimos al principio, el servicio era por esos proyectos, por los demás niños, y era algo que siempre nos recordaba el padre, que estábamos ahí no por nosotros, sino por nuestro país, por Nicaragua. Y antes, como dijiste, Ángel, al principio que comenzáramos a grabar, estábamos contando y estábamos platicando que, por ejemplo, nosotros teníamos la ventaja que la gente nos miraba porque éramos niños y teníamos talento, que nos regalaban cosas, nos llevaban dinero y nos llevaban cosas así, pero ¿qué era lo que nosotros, como un coro, era
qué hacíamos con esas cosas, porque hay mucha gente que no sabe eso. Sí, o sea, está lo que tal vez mucha gente no sabe, o bueno, tal vez sí lo saben, pues porque la verdad que la vida del coro no era secreto tampoco, pero una de las lecciones más difíciles de aprender, y especialmente a una edad tan pequeña, era eso del sacrificio, la parte del sacrificio, ¿no? De que, como vos decís, la gente que nos regalaba algo, un carro, un dinero, esto, lo otro. Incluso si ustedes se acuerdan que nosotros nos decían, mucha gente nos decía, ¿qué quieres que te regale? Y uno, ¿qué es lo que tenía que decir? Absolutamente nada, no necesito nada. Si quieren, pueden donar a la causa. Eh, entonces, la parte del sacrificio era que todo lo que nosotros nos dábamos, eso iba para un contenedor y se mandaba para Nicaragua. Y la lección que el padre siempre nos inculcaba era, ustedes no están aquí por ustedes no están aquí por ustedes están aquí por sus hermanos en Nicaragua. Y esa era la lección. Cosa que a esa edad, obviamente, que ahora que tenemos hijos, ¿qué niño va a entender este nombre, ese juguetito que tanto te gusta? No, va para alguien que lo necesita más. Eso fue una lección muy difícil, pero sin embargo nosotros tuvimos la capacidad de comprender ese tipo de cosas, que ahora pues viéndolo bien, pues sí, o sea, muchas de esas cosas que nosotros nos regalaban iban en un contenedor y yo también como de los, bueno, bastantes de nosotros como de los miembros más mayores del coro, fuimos a desempacar esos contenedores que también sirvieron para el bazar, donde se vendía para recaudar fondos para las obras, ya sea para el comedor, la casa, Santa Lucía o cualquiera de las otras obras, de las tantas obras que teníamos. Eh, sí, de las lecciones más difíciles, pero viéndolo bien hacia atrás, muy contento de haberlo aprendido y especialmente a tan corta edad que hoy en día no se ve. Sí, es cierto. Yo me acuerdo muy bien que a mí eso era una de las cosas que me costó asimilar y que me costó aprender, y ahora yo creo que la lección que me quedó y el aprendizaje es el desapego a las cosas, fíjate, no a aferrarme a las cosas, porque siempre va a haber alguien que necesita, que tiene menos que vos y que necesita más de vos, y eso lo he aprendido, y ahora que estoy también adulto yo lo veo, que hay veces nos quejamos de las cosas que deberíamos estar agradecidos, y eso me quedó hoy como adulto, la verdad que sí, y yo creo que cada uno de nosotros también nos ha quedado eso. Y a mí igual, bueno, siendo el más joven de esta reunión, pero créanme que desde el primer momento de que yo viví la experiencia en el coro, me volví completamente independiente. Yo cuando regresaba del coro ya no había necesidad de decirle mamá tal cosa. O sea, yo me alistaba, planchaba mi uniforme para ir a clase, doblaba mi ropa. O sea, fue lo que no vivimos en casa, lo aprendimos en el coro. Y no fue algo malo, incluso creo que fue algo que nos formó a todos, porque yo les cuento, quizás no a la raya llevo lo que aprendí en el coro, pero hay muchas cosas que yo sigo manteniendo que viví en el coro. Quizás lo del baño, o sea, eh, son cosas que ya te quedan y vos lo optás porque fue algo bueno para vos. Lo del servir, sí, créanme que de que eso en el silencio de cada uno, yo sé que todos lo cumplimos. Y de eso no me cabe duda. Eh, por otra parte, pues el conocimiento de la música, eso pues, igual me quedó, sigo trabajando en ello. Entonces, yo no me puedo quejar nunca de haber vivido esa experiencia, de ponerle que a mí mucha gente me dijo, ¿cómo, qué barbaridad, tu mamá no te quería porque te dejó ir tan pequeño,
sea, también recibí ese tipo de comentarios, pero yo a mi mamá nunca la voy a culpar por haber tomado esa decisión. Créeme, mira, es difícil ponerte a pensar, ustedes que son padres hoy en día, la situación es muy diferente. Créeme que en estos tiempos, si yo fuese papá y quizás no el mismo proyecto del coro, sería muy difícil para mí tomar una decisión así. No lo sé ustedes como papás que puedan opinar de eso, pero es difícil. Pero a mi mamá yo más bien voy a estar eternamente agradecido con esa decisión que ella tomó en su vida. Y mi papá también, que formó parte, pues, porque nosotros como menores de edad necesitábamos autorización de nuestros padres para que nos dejaran viajar por tanto tiempo y todo eso. Entonces, no, todo lo que a mí me sucedió eh, estando en el coro fue para bien. Incluso yo no recuerdo muchas cosas de mi juventud si no puedo mencionar al coro, de mi niñez. Siempre tengo que mencionar al coro, entonces el coro siempre va a ser parte, creo, de nuestras vidas. Y eso es lo que yo me llevo, el aprendizaje de haber formado parte de ese proyecto. Así es, me encanta. Otra cosa que, me quiero tocar también es con respecto, como decir, nosotros pasamos todo el tiempo practicando, viajando, y mucha gente se preguntará, ¿qué pasaba con las clases con ustedes? ¿Qué pasaba con las clases con el coro? Entonces, porque incluso yo me acuerdo que la gente decía, sí, sí, ¿para qué? Si ya tiene prácticamente el título, el diploma regalado, estar en el coro. Pero no era así. Nosotros sabemos bien que no esa era la realidad. Y antes de que comenzamos a grabar, estábamos platicando de eso, que incluso en el colegio nos decían que ya teníamos regalado las clases, que éramos los mimados del colegio o que nunca estábamos. Pero en realidad nosotros trabajábamos el doble de nuestros compañeros, porque ellos su única responsabilidad era ir a clase y ya. Nosotros teníamos que practicar, viajar y además rendir en el colegio Y estudiar. y Sí, estudiar. Entonces, sí, claro, una de las... No sé si se acuerdan ustedes también, después del viaje que hicimos a Europa, que todos nosotros estuvimos en la escuela durante las vacaciones. Sí, y nosotros íbamos a clase después que regresábamos, era de las 7 hasta las 5 de la tarde, porque incluso almorzábamos en el colegio. ¿Te acuerdas de amor? sí, Sí. sí, es cierto. Sí, básicamente eh, nosotros teníamos que convivir con el viaje, ¿no? La obra que el coro hacía por el mundo, pues más o menos poniendo en contexto, para los que no saben o digamos la primera vez que escuchan sobre esta gran persona, el padre Marco, pues y el coro Getsemaní. Nosotros visitamos varios países, dentro de los cuales está Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania. Creo que era bastante retador para nosotros, primero por la edad que teníamos, que más o menos andábamos entre los 7 años y 16, 14 años, el mayor, ¿verdad? Porque nosotros teníamos que compartir y teníamos que compaginar básicamente la misión y el estudio, ¿verdad? La misión me refiero, ¿verdad? A lo que el coro hacía, ¿no? Ese era, digamos, el lema, el lema era la misión. Y obviamente creo que eh, teníamos que saber, ¿verdad? Llevar el día a día dentro de los estudios, porque nosotros nos armaban un folleto, ¿verdad? De las clases más o menos en el año, entonces nosotros teníamos tiempo tanto para el estudio y también tanto para los espectáculos, porque nosotros andábamos de lugar en lugar, entonces a veces habían días, 3, 4 días a veces, incluso a veces hasta una semana, en que no había nada. Entonces ese era el tiempo que nosotros ocupamos para lavar la ropa, ordenar los uniformes y obviamente pues retomar el estudio, que era una de las cosas porque obviamente éramos alumnos, ¿no? Y teníamos que seguir rindiendo, pues, y obviamente, como decía Ángel, al final de año todo el mundo estaba jugando ya de vacaciones y nosotros estábamos estudiando, ¿verdad? Sí. Es que quizás mucha gente habrá pensado de que,
estos muchachos van fuera del país y van a pasear. Y no, nosotros teníamos una rutina que cuando no habían eventos, no teníamos espectáculos, ni íbamos a cantar a la iglesia, nosotros nos levantábamos, bañarse, desayunar, limpiar donde nos estaban dando, donde quedarnos a dormir y vivir. Después era eh, preparar el almuerzo, después era tiempo de estudio y quizás una hora, 2 horas de diversión que era jugar pelota o ese tipo de cosas. Pero pero nosotros íbamos como mencionaste, Yalmar, era tipo milicia, porque desde la levantada, cuando nosotros escuchamos Buenos días Nicaragua, todo el mundo de pie, todo el mundo se Había Se me había olvidado de los buenos días. sí, sí, buenos días Nicaragua o veces soldado de pie. Se Me me había acuerdo también que olvidado. decía. Buenos días, Nicaragua. sí, Sí, bueno, claro, era y también, Soldados de Pie, era la voz de, como dicen, del Momotombo, ronco y sonoro, aquella voz en la noche, Sí, perdón, en la soldado. mañana. Entonces, era, era la Hombre, alarma, ¿no? yo Y nos levantábamos en una, me pensándolo, acuerdo. de una, pensándolo bien, que hace poco yo tuve la oportunidad de hacer un viaje con mi familia, y me tocó a mí de director de orquesta. Éramos como 9 personas. Eh, y les juro que fue una de las cosas más difíciles de hacer, es decir, estar encargado de 9 personas. Y digo, el padre que lo hacía ver tan fácil, digo yo, con 17 mocosos, digo yo, ¿cómo le habrá hecho? Y es muy difícil, muy difícil. Sí, pues tenía ese arte, tenía ese era su regalo de Dios, que saber organizar y saber llevar eso, porque era una misión y era la misión del servicio, la verdad que sí, era dar y sin esperar nada a cambio, así que creo que fue. Pero de verdad, chicos, ha sido muy bonito escuchar y platicar con ustedes sobre esto, pero bueno, eso no quiere decir que hemos terminado. Tengo unas cuantas preguntas también que quiero hacer. Una pregunta que quiero hacer es, ¿volverían a vivir esta experiencia? sin dudarlo, yo sin dudarlo, yo no cambiaría nada, yo como las películas de que si te toca cambiar algo de tu vida o regresar al pasado, no cambiaría nada de lo que he vivido y esa experiencia en el coro es algo inolvidable para uno. Entonces, por supuesto que sí, volvería a vivirlo. Sí, claro, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Que marcó mi vida en lo que soy, ¿verdad? En lo que eh, el Padre pues nos pudo inculcar, ¿verdad? Dentro de ese tiempo, que indudablemente pues servimos a nuestro país, pues, y eso creo que es el honor más grande que podemos tener, ¿verdad? Y que obviamente eso lo vamos a contar a nuestros hijos, a nuestra familia y que es una experiencia gratificante, ¿no? Ángel, la pregunta que le hice fue que si volverías a vivir esta experiencia. 200% sí. No sé ni por dónde empezar, desde los lugares que conocimos, la oportunidad de servir, la familia que formamos, todos nosotros, las cosas que aprendimos. Padre a veces decía, porque a veces, ahorita que estuvimos hablando de lo de la escuela, ¿no? No, que están atrasando una escuela, que no sé qué, que perpepe, y el padre decía, van a aprender más en 6 meses viajando de lo que van a aprender en todo un año, 2 años escolares. Cierto. Y es verídico. Y obviamente, eso sin mencionar lo obvio de que las oportunidades que yo he tenido en la vida también han sido de forma muy directa relacionadas
con el coro, con las obras, con todo eso. Y perfectamente, que me hubiese gustado, obviamente, tener la madurez que tengo hoy de tener esa madurez cuando estaba pequeño, de saber valorar las cosas, pero bueno, no se puede y lo que toca es ver hacia atrás y recordar con calidad, ¿verdad? Todo lo que vivimos. Y eso, o sea, la oportunidad de servir a nuestra ciudad, a nuestro país, ponerlo en alto, de enorgullecerlo. Sí, y preguntarte a vos, ¿volverías a vivir esta experiencia? Oh, ya, sí. No, sin duda, a duda, la volvería a vivir hoy y 1000 veces otra vez. La verdad que para mí el coro es parte de mi vida y siempre es parte de mi vida. Yo donde voy, incluso gente aquí que no sabe qué es, yo siempre les digo y cuento anécdotas del coro y digo, en el coro hice esto y en el coro hacía esto, independientemente que era cuando estaba pequeño, pues, pero es parte de mi vida y parte de lo que soy, es de mi vida, o sea, he desarrollado mucho y como dice Ángel, a lo mejor en ese tiempo no miraba las cosas como las miro ahorita. A lo mejor no tenía conciencia de lo que estaba haciendo o de las experiencias que estaba viviendo, o no estaba agradecido por muchas de las cosas, o habían cosas que no me gustaban, pero era porque estaba un niño y habían cosas que decía, no me gusta, pero ahora que las veo, digo yo, "Damn, eso me sirvieron de mucho y me gustaría volverlas a vivir y la verdad no cambiaría nada haber vivido con cada uno de ustedes. Yo le estaba contando a Ángel la vez pasada que hablamos por teléfono, nosotros nos peleamos, nos volvemos a hablar, por parte de ser hermanos. Yo con Ever tenía como 5 años de no hablarme, de no hablar por una tontería. Y cuando yo fui a Nicaragua, que nos reunimos en este lugar, no me acuerdo cómo se llama, yo cuando vi a Ever y cuando nos vimos después de tanto tiempo, yo pude sentir su energía y él sintió mi energía de vernos, o sea, y nos dimos un abrazo como de hermano, o sea, te extrañé, qué bueno verte y escucharlo decir a él, qué alegría me da verte. Y creo que es esto que estamos viendo, o sea, no nos estamos físicamente, pero verlos en cámara es algo que revive y alegra a mi niño interior y me alegra como persona. Así que definitivamente lo volvería a hacer y con ustedes lo volvería a hacer. No Claro. cambiaría ni Ninguno de los, agregaría a otro integrante nuevo. Creo que ahí sí creo que sí cambiaría. No, yo no, yo sí, bueno, yo sí, cambiaría a 2, 3 personas ahí que sí, pero Yo cambiaría a Yanmar, cambiaría no, a Arvin. José, solo para aclarar a tu audiencia, ¿verdad? Que, o sea, somos 4 muchachos, pero obviamente, ¿verdad? O sea, detrás somos, de, son Falta, yo 100, creo que son cientos, centenares de centenares los que niños han estado de esta generación, y sí. que no están acá en este momento en el cual, pues, no solo estamos hablando de Marvin, de Ángel, José Ramón, están, pues, mencionamos de mí, Estaba estamos la hablando de Reinita, tu Ever, hermana, mi hermana, Reina estaba, Marixa, que pero fue se la primera salió. niña, Fue la ¿verdad? única niña. La única niña y que primera. obviamente, pues, Sí. fue la única y primera experiencia, ¿verdad? Porque este fue el último viaje del coro y de tantos niños que tenemos comunicación, ¿verdad? Y otros pues que por distancia, por tiempo, por familia, por el tiempo ya no podemos, o digamos en ese momento no estamos tan conectados, Ujú. pero la conexión está bajo el nombre que cuando lo decimos, pues es totalmente, nos envía el pasado y Coro Hexemaní y Padre Marco de sí. Es decir, Correcto. Ahora, son 2 nombres que nos transportan y nos llevan en ese hilo conductor, ¿verdad? Y que volvemos a vernos en esos tiempos como familia y como hermanos. Sí, yo sí, bueno, considero de que espero que a todos Dios nos preste vida para continuar con ese legado que el Padre nos inculcó de la hermandad, del servicio, porque cuando yo logro ver a algunos de los muchachos
que nos encontramos en la calle, para mí es grato saludarlos, darles un abrazo, decirles cómo están, que todo está bien, saber que están bien. Con eso es suficiente, porque como dice Yalmar, pues cada quien tiene su vida, pero creo que en nosotros, muchachos, eh, deberíamos de jalarnos la oreja a nosotros mismos el día que nosotros vayamos a pensar en enemistarnos con alguno de nosotros mismos. Porque Sí, eh, el padre creo que no estaría orgulloso de eso. Él no hubiera dado la oreja a él. Exacto. sí, Entonces, correcto. eso no llevaría a algo bueno, no es sano. Considero No, de que nosotros tenemos que mantener ese legado, como les decía, y estar siempre en comunicación. No es necesario estar todo el tiempo mensajeándonos ni nada, pero sí, al el menos saber que grupo por estamos eso. vivos. Con eso es suficiente. Sí, está bien. Por eso está el grupo ahí, así que de vez en cuando digan hola. Sí, sí, sí. Claro, So, claro. hablando de eso, quiero preguntarle, hacerle dos, tres preguntas antes de que terminemos esta plática. Una es, mencionaste al padre Marco, ¿verdad? Y el padre Marco es el causante de todo esto, es el causante de todas las obras que hay en Nicaragua, es el causante de lo que somos. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué significa para ustedes cuando escuchan la palabra padre Marco? Eh, bueno, para mí es sinónimo de un amigo, sinónimo de un padre, sinónimo de un hermano, de un lugar seguro, de confianza. Para mí el padre, o sea, en lo personal, yo me crié con mi mamá, el padre fue esa figura paterna que quizás en ese momento yo tuve, porque yo terminé mi etapa en el coro con 12 años y teniendo 7 años. Entonces, para mí el padre es una persona que vive presente en mi mente y en mi corazón, eh, que me enseñó mucho y, y pues en realidad no podría encontrar las palabras exactas para describir lo que el padre pueda significar en mi vida. Me gusta mucho la parte como donde iniciaste, donde describís al padre como un papá, como una figura paterna, como una persona que nos regaló mucho desde el punto de vista de experiencias, de educación. Pero mi parte favorita, lo que dijiste, fue un amigo, porque también una de las, digo yo, de las ventajas de haber estado en el coro es de que las experiencias las vivimos juntos con el padre. Y también nos dábamos la oportunidad de conocer el lado más humano y menos mítico del padre. Cuando estábamos charlando antes de esta junta, que estábamos hablando de lo competitivo que era el padre. Y cuando se molestaba como niño berrinchudo, así como todos nosotros. Ese lado humano, ese lado de amigo que nosotros logramos ver a lo largo de toda esta trayectoria. Yo no les podría decir, yo no les podría hablar acerca de mi vida sin hablarles de mi vida en el coro, de mi vida con el Padre. O sea, no les puedo, es uno solo. O sea, lo que soy hoy, eh, todo lo que he logrado o no he logrado, etcétera, etcétera, todo es una sola etapa, una sola vida junto con el coro y el Padre. O sea, mi vida está ligada 100% a ello. O sea, básicamente lo que significa el padre, lo que significa el coro, lo que significó la educación, las oportunidades, la oportunidad de servir, todo eso son cosas que son parte de mi vida. Entonces, obviamente tiene un significado muy grande.
claro. Ahora, Sí, hablar del padre Marco, eh, el primer benefactor de nuestra Chinandega, ¿verdad? Creo que era más que un alcalde, era un sacerdote, un líder religioso extraordinario, ¿verdad? Quizás no con el don de sanar, pero con el don de hablar, de conmover, ¿verdad? Tanto que era capaz de convertir un solares de piedra, me acuerdo, cuando bueno, no recuerdo porque vi fotos, porque no estaba todavía, eh, todos pues no conocerán el reparto Montserrat, que es donde el padre inició, ¿verdad? Parte de su obra, en el cual era un montón de piedras y el padre de ese montón de piedras que le regalaron, ¿verdad? Ese gran predio, no sé de cuántas manzanas, pues logró sacar un bello templo y reavivar la fe de muchos, ¿verdad? Donde quizás no había nada. Hablar del padre Marco para mí es hablar de un maestro, de un papá, ¿no? En ambos sentidos, espirituales, consejero, ¿verdad? Y familiar, porque obviamente, pues, eh, él era el que nos guiaba. Y creo que un profundo agradecimiento de parte mía, ¿verdad? Y de todos nosotros, que le debemos al Padre Marco no solo lo que somos, sino también lo que pensamos y lo que construimos, ¿verdad? Y de alguna forma, como decía él, ¿verdad? Todos ponemos el granito de arena y que hoy pues nosotros estamos ligados a esa historia de perpetuar, ¿verdad? Las obras que el padre Marco hizo, ¿no? qué bien. Qué bueno que dijiste eso de agradecer, porque la siguiente pregunta que les voy a hacer de todos modos es sobre eso. Si tienen que agradecer algo del coro y del padre, ¿qué sería? Algo de lo que estén agradecidos, que algo de lo que estén agradecidos por haber estado en el coro, por haber conocido al padre a esta altura de tu vida. Bueno, para mí, aparte de los valores y las razones por la cual quizás pude haber madurado desde muy temprana edad, aparte de eso, hoy en día, como vivo de eso, como trabajo de eso, eh, viéndolo así, de esa manera, creo que sería el conocer lo que es la música, lo que es cantar también para Dios, eh, ya, ese tipo de cosas. Yo al coro, o sea, tengo muchas cosas de qué poderle agradecer y agradecerle al Padre también, pero de lo que sigue siendo parte de mi vida es la música. Entonces, al Padre y al coro yo le puedo agradecer haberme enseñado lo que es la música. Y para mí es ¿Vos, algo muy grande. vos Molina? Sí, bueno, de parte de mí en concreto, ¿verdad? La música. Creo que eh, por medio del profesor Ludwig Vanega, ¿verdad? Que también fue parte importante de este hermoso proyecto, fue que prácticamente decía el padre una frase, se acordarán, que basta escarbar, decía el padre, un poquito, ¿verdad? Cuando estos niños sale de ellos, pues un gran talento, ¿verdad? Basta escarbar un poco. Y creo que nosotros no sabíamos ya sea en la música, que digamos, hay que ser claros, no todos eran tan hábiles musicalmente, pero obviamente uno desarrolló el servicio, otros realmente se desarrolló en la música, otros pues aprendimos también en la parte religiosa, ¿no? Que el padre pues mucho nos inculcaba también. Concretamente la música, en el cual, como decías al principio, cómo lo aplicamos a la familia, creo que a mi hijo le encanta cantar, ¿verdad? Tengo ya dos niños, ¿verdad? Uno de casi 12 años, Mateo, y mi hijo Camilo de 2 añitos, en el cual yo les he contado las historias y realmente él eh, lo veo ilusionado de cómo en ese momento yo desarrollé, digamos, el arte del canto,
que obviamente pues fue una gran oportunidad que el coro me dio para poder, ¿verdad? Expresar lo que yo realmente ni sabía que tenía. Y creo que sí, varios de nosotros, no muchos, pues, porque obviamente no todos se dedicaron al final a la música. Actualmente, pues yo no me dedico a la música, pero guardo, ¿no? Muchos conexiones con la música, en el cual pues tengo proyectos personales, pues les comento un poco de quizás hacer varias canciones, ¿verdad? En el cual pues me permitan seguir con esa conexión en la música. Y bueno, me refiero a un disco o al menos unas canciones en el ámbito religioso, no tanto coral, ¿verdad? Pero sí más que todo solista, ¿no? Qué bien, te deseo éxito. La parte de la Gracias, música gracias. creo yo que es lo más fácil y bueno, felicidades, Yalmar, porque creo que tu talento siempre fue evidente, o por lo menos era fácil de identificar. La música, obviamente, es la parte más fácil que uno puede mencionar, porque yo, aunque tampoco yo tengo muchos años de no tocar una guitarra, de no tocar un bajo, pero igual, por ejemplo, entre mi música favorita siempre está la salsa. O sea, de manera que soy bueno, no, tal vez no en este grupo, pero no conozco mucha gente que vaya a escuchar salsa. Yo sí. Yo estoy ahí siempre que voy manejando y estoy bam, 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 que hasta mi esposa dice que siempre estoy tocando en el timón, bam, 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 que vas a chocarme, dice. Y sí, o sea, siempre, esa conexión siempre está ahí. De vez en cuando la he hecho de jockey también. Tengo... No sabíamos esa parte, ese lado sí, sí. nocturno. O sea, fácil la música. Sí, o sea, de jockey tengo una consola para mixtear. Compré parlantes también porque a veces Oh, me hace chévere. una oportunidad de que una quinceañera. Sí, ¿cuánto? Tranquila, déjalo y ahí estoy. Cosa que la música para mí es algo íntegro, ¿verdad? De mi personalidad. Bueno, obviamente esa es la parte fácil, ¿no? De que cualquiera Claro, puede claro. mencionar. Las otras partes como el servicio, la disciplina, aprender también acerca del liderazgo, porque el padre era un líder excepcional. La primera vez que yo escuché acerca de la palabra líder, lo que significaba, que siempre el padre nos trataba de inculcar todos los que teníamos el don de ser líderes, de sacar esa parte y es algo que lo tengo presente toda mi vida. Claro. Y la otra parte obvia es de que yo tuve la oportunidad de conocer por medio del padre, de la obra, de todo esto, tuve la oportunidad de conocer a dos personas muy importantes en mi vida, Jimmy Sandy, que ustedes los conocen, son personas muy importantes en mi vida, casi como unos segundos padres, mejor dicho, son mis segundos padres. De hecho, que anoche les comenté a Sandy porque anoche estaba cenando. Para que tengan idea, yo con Jimmy Sandy nos reunimos una vez al mes por lo menos. Los abuelitos, por decirlo, de mi hijo son Jimmy Sandy. Estamos aquí en Estados Unidos. Y anoche estuvimos cenando, de hecho, que celebrar el cumpleaños de Sandy. Y le estaba comentando que me iba a reunir con los muchachos del coro y, ay, sí, me los saludaba. Siempre les envían muchos saludos calurosos. Eso en sí es una gran parte de mi vida que yo creo que, no sé si incluso a ustedes les he comentado lo importante que ha sido para mi vida, esa conexión, la importancia que han tenido Jimmy Sandy, además del padre. Sería otra etapa de mi vida también. No sé, o sea, básicamente mi vida entera,
desde los 11 años, mi vida entera, no decir se la debo al padre, pero el padre es un sinónimo de mi vida. No puedo hablar yo de mi vida sin hablar del padre, y no puedo hablar del padre sin hablar de mi vida. Es una simbiosis muy, muy importante, que afortunadamente hoy por hoy muy agradecido por toda la enseñanza, que jamás voy a tener de qué manera pagarle. Creo que la única manera que siempre el padre nos ha dicho, nos ha inculcado, es seguir la labor, seguir la tarea del servicio a los menos afortunados. Gracias de verdad, muchachos, se lo agradezco por esta plática muy bonita y sin duda alguna, yo estoy, para decir, yo sí estoy muy agradecido con el coro, con el padre, y agradecido también por esa semillita que plantó en mí del servicio, de buscar siempre cómo servir a los demás. Y cuando uno se olvida de uno mismo y se enfoca en servir, las cosas salen, llegan así como así. Y el padre lo ha demostrado desde el principio, como dijimos, desde su primer viaje con el coro, pidiendo crédito, desde no tener para poner la primera puerta, la primera piedra para la iglesia, y cada uno de los proyectos así fueron, y es porque su mentalidad era nada más servir a las demás personas y llevar esa alegría a los que más necesitan. Y yo creo que ese es el legado que ha dejado el Padre y que ha dejado en cada uno de nosotros. Y creo que parte de ser agradecido es mantener ese legado también y hacerle saber a la gente que el Padre Marco probablemente físicamente no está en este mundo, pero su espíritu está siempre en cada uno de nosotros y en cada uno de los proyectos. Y creo que parte de la misión de nosotros es siempre mantener vivo al Padre Marco y mantener vivo ese legado por medio de nuestra historia, por medio de todas esas anécdotas divertidas que hemos contado y por medio de esos proyectos. Y como dijo Marvin, sería triste que nos enemistemos o que tengamos algún tipo de problema, porque eso igual no sería, no hubiera estado visto bien por el padre, sino y parte del legado. Siempre comunicarnos como hermanos, porque somos hermanos, vivimos experiencias que nadie más en este mundo las ha vivido y no las va a volver a vivir. Así que yo les agradezco, muchachos, por su tiempo. Gracias por ese tiempito que nos regalamos, casi 2 horas, Sí, aparte de su familia, para contar y que la gente sepa de quién de verdad era el Padre Marco. Era, como ustedes mismos, un mentor, un amigo, un padre, un guía espiritual, un servidor de Dios y un servidor del pueblo, un alcalde. ¿Qué no era el Padre Marco? Eso era el Padre Marco, y eso es lo que quiero que la gente sepa, que el Padre Marco es, es, era un servidor de Dios. El Padre Marco claro. todavía sigue sirviendo, aunque no está físicamente, sigue sirviendo porque nosotros somos parte de ese servicio. Y de verdad les agradezco, muchachos, y quiero agradecer también a cada uno de los que formamos parte del coro, desde los del 70 hasta la última generación, a la única mujer que ha habido en el coro, que es la Reina Marixa. Quiero agradecer mucho a Lubin también, porque él es parte de esta historia y por él también nosotros aprendimos de él, de música, y aprendimos también a ser disciplinados, porque él era también el que mantenía la disciplina en el coro. Yo estoy muy agradecido con él también por todo lo que me enseñó y todo lo que nos ha enseñado. Y siempre que lo veo siempre con mucho cariño, lo veo como un hermano mayor que me hará siempre verlo, porque hemos aprendido, y él es el que conoce mejor la historia del Padre, y él también es uno de Claro. los que puede dar testimonio de lo que era el Padre y cada uno de nosotros. Así que yo se los agradezco de verdad, muchachos. Espero volverlos a ver pronto y seguir ese legado del Padre que es tan bonito, de verdad. Y todo lo que uno se le viene aquí en la cabeza, a veces uno dice, es parte de tu bla, bla, bla. Pero no, es cierto. Todo lo que uno piensa lo puede hacer realidad. Y el Padre era un ejemplo
viviente de esto, porque todas esas obras del Padre y el coro, todo comenzaron en su cabeza y se hicieron realidad. Así que ya saben que make dreams happen. O sea, los dueños se hacen realidad y todo depende de nosotros. Así que muchísimas gracias, de verdad, chicos. Les deseo un año nuevo de lo mejor. Gracias. Y a seguir con ese legado. Y recuerden de suscribirse a mi canal. Si no se han suscribido ustedes, suscríbanse a mi canal. Y también a todos, muchísimas gracias y los veo la próxima y espero que les guste este episodio. Saludos, muchachos, cuídense. Saludos, gracias. Bye. Bye, bye. El que me sigue en la vida, sal de la tierra será, mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Y sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Sois como la luz del mundo, que a la ciudad alumbra. Esta se pone en la sala, donde el monte se encumbra. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Que brille si vuestra luz ante los hombres del mundo, que falten las buenas obras, de lo externo a lo profundo. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal. De Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.